Este tema del que vamos a hablar hoy es un tema controvertido. ¿Y por qué es un tema controvertido cuando no debería serlo? Pues por el trato que se le ha dado a lo largo de la historia y cómo se ha utilizado para conseguir unos u otros intereses. Vamos a ver cómo no significaba lo mismo en el siglo XVIII que en el siglo XXI, y cómo hoy en día el feminismo está representado por personas sin cualificación alguna, sin sentido de la honestidad y con el único propósito de crear una guerra de sexos, aunque muchas veces ni sus defensores sean conscientes de a quién le hacen el favor. El feminismo está diferenciado en tres etapas u olas, como se conoce, y después pasaremos a una serie de teorías sin conexión que se conoce como posfeminismo. En un principio todo tenía sentido, pero poco a poco se ha conseguido poner de parte de los gobiernos esas reivindicaciones feministas para separar a la sociedad en países como Argentina o España, donde está más que superada la igualdad. De esta forma se ha conseguido una batalla de sexos en ciertos países mientras se deja morir o se permite el maltrato de mujeres en países con otras culturas como los árabes. La primera ola del feminismo. Olympe de Gouges escribe en 1791 la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en el contexto de la Revolución Francesa, que se extendió desde 1789 hasta 1799. Este texto lo escribió un mes después de redactarse la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, creando una copia incluyendo a la mujer. Su principal objetivo era conseguir que el hombre y la mujer tuvieran los mismos derechos, es decir, que las mujeres tuvieran derecho al voto, el acceso a un trabajo público, poder formar parte del ejército, poseer y controlar propiedades y que tuvieran las mismas posibilidades educacionales. Esta mujer intentaba buscar una sociedad mejor, no solo se centró en la búsqueda de los derechos de la mujer, llegó a volverse bastante molesta para algunos sectores colonialistas, ya que escribió en contra de la esclavitud. También estuvo metida en política tomando partido por los girondinos, defendiendo la separación de poderes y oponiéndose al Comité de Salvación Pública, un órgano que alcanzaría mucho poder, llegando a imponer medidas policiales contra todo el que llevara una acción contrarrevolucionaria. Así fue que en 1793 fue arrestada y guillotinada para mostrar ejemplo. Por otro lado, podemos encontrar en la misma época a Mary Wollstonecraft, una mujer muy activa en su apoyo a la revolución. Escribió La Vindicación de los Derechos del Hombre, donde la diferencia existía en la lucha de clases, algo que no se entendió o no se quiso entender entre los círculos del establishment, que vieron en el texto una exaltación de los derechos del hombre en lugar de los de la mujer y que les sirvió para burlarse de Wollstonecraft. Este fue el desencadenante de la reescritura del texto, esta vez con el nombre de Vindicación de los Derechos de la Mujer. Incluso Thomas Paine apoyó su labor, aunque también hay que decir que era un hombre que buscaba la justicia buscando la abolición de la esclavitud y muchas otras causas humanas. Finalmente, Mary muere en 1797, dando a luz a su hija, que más tarde se convertiría en la famosa escritora de Frankenstein, Mary W. Shelley. Y aquí podríamos dar por finalizada la primera ola protagonizada por estas dos revolucionarias que hicieron suyos los problemas de todas las mujeres de la época, ya fueran de una escala social alta o baja. Buscaban la igualdad en un primer momento sin hacer diferencia a los sexos, pero sí a la clase, y viendo que el resto de la sociedad sí quería apartar a las mujeres, como ocurrió con la Asamblea General, el primer parlamento revolucionario que evitó incorporar a ninguna mujer y promulgó unos derechos que estaban enfocados en los varones, tuvieron que tomar cartas en el asunto. Pero poco a poco el movimiento feminista se va desvirtuando por diferentes motivos que veremos a continuación. La segunda ola del feminismo. La segunda ola del feminismo se da en un marco de protestas, como no podía ser de otra forma. Durante el siglo XIX se extienden dos corrientes clásicas. Una, el liberalismo, que busca establecer unos sistemas democráticos por todo el mundo, y por otro lado las corrientes marxistas, que desembocan en movimientos obreros y que estos a su vez se subdividen en otros movimientos entre los que se encuentra el feminismo. Aunque algunos penséis que el movimiento feminista iba en una sola dirección, las cosas eran más complejas. Las sufragistas británicas, mujeres de clase media alta, religiosas y con ideas tradicionales en cuanto a familia, buscaban que las de su misma clase pudieran votar, y les parecía aberrante lo que sus compañeras obreras y de clases más bajas promovían como el amor libre. Stuart Mill defendió activamente a las sufragistas, llegando a presentar la primera votación para el voto femenino en el Parlamento en 1869, algo que solo sirvió para crear burlas alrededor del movimiento y que a su vez estas burlas desencadenaran en movimientos radicales. En 1903, fijaos que ya llevamos más de un siglo de lucha, Emmeline Pankhurst fundó en Londres la Unión Social y Política de Mujeres. Sus militantes ejercieron diferentes tipos de protestas, luchando activamente, algo que a las autoridades no les gustó, así que las encarcelaron. Pero esto fue antes de la Primera Guerra Mundial. Pero el verdadero combate por la igualdad se libraba en la arena política.
En 1919, la rica heredera norteamericana Nancy Astor fue la primera mujer que ocupó un puesto en el Parlamento británico. La campaña, que se había iniciado en la segunda mitad del siglo XIX, ganó impulso en los años precedentes al estallido de la Primera Guerra Mundial. Las sufragistas se hicieron cada vez más ruidosas y desafiantes en sus exigencias de igualdad política. En el momento en que se emite la declaración de guerra, Emmeline anuncia la suspensión de actividades en contra del gobierno. Estas mujeres negociaron su salida de la cárcel y aquí es cuando se les empieza a ir la pinza. Estas mujeres se llegaron a organizar bajo el lema "los hombres a luchar y las mujeres a trabajar, no seremos pisoteados por el Kaiser". Pankhurst fue derivando hacia posturas conservadoras y criticaba duramente a los pacifistas. Por motivos partidistas se implementó el voto femenino para mayores de 30 años en 1918. 10 años más tarde, en 1928, la edad para votar se igualó a las de los hombres. Por el resto del mundo ya se habían conseguido varios logros considerables. En Nueva Zelanda se había conseguido en 1893, en Australia en 1903 y en Estados Unidos tuvieron que esperar hasta 1920 para poder votar en las elecciones federales. Después de la guerra, Rusia, Canadá, Alemania, Austria, Polonia y Checoslovaquia dieron el voto a las mujeres. En Inglaterra se emancipó a las mujeres de más de 30 años. En resumen, el siglo XIX estuvo marcado por una larga lucha civil, tanto a un lado como a otro del Atlántico, con duras represiones como alimentar a las mujeres en huelgas de hambre o varios años de trabajos forzados en prisiones. También con luchas internas dentro del movimiento, como la lucha del feminismo sindicalista, que se enfrentaba directamente a las mujeres de la burguesía, cuya realidad era muy diferente. Después de la Primera Guerra Mundial, se les da concesiones a las mujeres para que puedan trabajar, y el fin último por parte de los gobiernos es que la rueda siga girando, que las fábricas produzcan mientras no hay hombres y que las mujeres comiencen a formar parte de lo que todavía era una sociedad de consumo en pañales. Mujeres y obuses es la pareja diabólica creada por la guerra del 14-18. Gracias a ellas la industria del armamento logra una potencia de fuego inaudita. Es en las fábricas donde se decide la guerra. Solo el número de obuses y cañones determina la superioridad militar de un país. En Francia la producción de obuses alcanza en 1916 una cifra elocuente: 200.000 obuses al día. Meriendan con vino tinto y disfrutan de una libertad completamente nueva. Para ellas la guerra es un periodo de relativa emancipación. ¿Y qué pasó después de la Gran Guerra? Es el nacimiento de la cultura del consumo y del consumo de masas a una escala jamás vista antes. Después de la Primera Guerra Mundial y habiéndose conseguido el sufragio universal, el activismo fue descendiendo. Pero no solo por haber conseguido uno de los objetivos que buscaban las feministas, sino que se había creado la idea de que todo el que tuviera ideas disidentes probablemente sería un simpatizante prosoviético. Por este motivo no hubo un gran número de adeptos al movimiento, aunque fue en el periodo de entreguerras cuando Simone de Beauvoir empezó a ser simpatizante del feminismo. No fue hasta 1949 cuando escribió El segundo sexo, un texto que comienza a recoger teorías feministas que se basan en la comunicación. Este tipo de teorías, sean de una u otra ideología, nos enseñan que cuando una idea está bien formada, puede meterse en nuestro cerebro a través de los medios como un sueño en la película Origen. Esta mujer planteaba que la diferencia de género es una construcción cultural y por tanto existe el sexo, algo biológico, y el concepto cultural de hombre y mujer, lo que acabaría llamándose género. Por ello, sostenía que la educación y los medios dirigen a las personas hacia el concepto de cómo debe ser una mujer y un hombre. Aquí se podría abrir un debate. ¿Qué fue antes? ¿La sociedad reflejada en los medios o los medios creando una realidad para que se refleje en la sociedad? Su máxima era que el concepto de mujer con todas sus cualidades y defectos venía dado por la imagen que se tiene de ella, que ésta está subvertida al hombre y que este es el que construye la imagen de la mujer según sus deseos masculinos. Es lo que Beauvoir denomina como heterodesignación. Algo que podemos destacar de Simone es que hizo visible algo que más tarde desarrollaría el estructuralismo francés y especialmente Roland Barthes. Los medios junto al sistema educativo son capaces de transmitir un mensaje masivo con una aparente inocuidad que lleva tras de sí una profunda carga ideológica y de valores, cuyo último objetivo es mantener los privilegios de los poderosos. Por otro lado, no podemos dejar pasar que esta señora apoyó en un texto junto a su pareja Jean-Paul Sartre y otros intelectuales para que se liberara a 3 hombres acusados de abuso de menores. La idea que se planteaba era que los niños habían consentido esos actos y que si pueden ser juzgados con 13 o 14 años, también tienen la conciencia suficiente para saber qué hacen con su vida sexual.
Y es que Simone y Sartre tenían una visión particular de la pareja y las relaciones. Entre ellos habían llegado al acuerdo de poder mantener relaciones con otras personas, no vivieron juntos durante 50 años y decidieron no tener hijos. El problema es que por su facilidad como profesores también mantenían relaciones con jóvenes. Sartre por su parte tenía varias amantes habituales que Simone aceptaba, pero llegó el momento en el que se sintió traicionada cuando este le dejó en herencia todos sus derechos literarios a una de ellas. Ya veis, todo muy feminista. Pareja fuera de lo común, una pareja radicalmente diferente a otras, independiente hasta el final, incluso cuando la vejez llegó a sus vidas. Permanecieron en la teoría de vivir en independencia, de tener domicilios separados y sin embargo eran una pareja. Eran la pareja permanente frente a las parejas alternativas que en diferentes momentos de sus vidas cada uno de ellos formaron. Al fin y al cabo, estas dos personas buscaban vivir en un mundo que ellos creían idílico, se creían superiores a los demás, capaces de controlar sus instintos animales, controlando también su estilo de vida. Y es que hay personas que una vez que alcanzan ciertos conocimientos, se creen por encima de la justicia y se les empieza a difuminar la línea que separa lo justo de lo moral y relativizan demasiado la época en la que se encuentran. Bien, los textos de esta mujer sirvieron para el cambio entre la segunda y la tercera ola, y es ahora cuando os pido que no os vayáis porque empieza la locura, la tercera ola del feminismo, el feminismo radical y el liberal. Llegamos a los años 60 del siglo XX, dos guerras mundiales pasadas, y aunque Estados Unidos y Rusia siguieran haciendo de las suyas por el mundo, la economía y el capitalismo iban al alza. En este momento surge un libro con el título La mística de la feminidad, escrito por Betty Friedan, en el que denunciaba que se había construido un modelo perverso de mujer. En este texto ponía a la mujer en una posición de igual al hombre o superior al poder realizarse a través de la abnegación a los demás. Friedan tenía estas ideas porque había rechazado una beca doctoral en la Universidad de Berkeley para convertirse en ama de casa porque su marido se lo había pedido, y por tanto desviaba la culpabilidad hacia un factor externo, el sistema, pero en contradicción lo que buscaba era un reformismo de ese sistema, no un cambio total. Creó una asociación de feminismo liberal con la que apoyaba las candidaturas de las feministas y buscaba crear para luego controlar diferentes agencias gubernamentales encargadas de las políticas sociales de las mujeres. Todo esto por no saber enfrentarse a su propio marido. Este feminismo liberal se vio envuelto por un escenario mucho más revolucionario. Durante los años 60 y 70, el mundo vivió una gran cantidad de movimientos contestatarios, entre los que estaba el movimiento contra la guerra de Vietnam, la cultura hippie, la lucha por los derechos civiles o incluso Mayo del 68, por lo que entre todos estos movimientos solo podía destacar otro más radical, y así surgió el feminismo radical. Este movimiento estaba enfocado mayoritariamente en las universidades y representado por Kate Millett, cuyo lema era "lo personal es político", y buscaba llevar sus reivindicaciones a todos los rincones de la vida cotidiana de las personas. Esta mujer lo que buscaba era señalar al hombre como individuo que se beneficiaba de unos privilegios a costa de las mujeres. Es decir, se pasó de luchar contra un sistema que pudiera ser más o menos represivo a luchar contra el prójimo, es decir, contra padres, amigos, maridos, que a su vez y en otros ámbitos también son víctimas del sistema. Millett denominó patriarcado al sistema que oprime a las mujeres y que ese sistema era la base de todos los demás. Atacó a la familia y al matrimonio como instituciones violentas que consideraba que eran, e intentó conquistar espacios para crear movilizaciones masivas y generar grupos de conciencia. Intentaba de esta manera saltarse a los medios de comunicación que podían emitir un mensaje sesgado para poder emitir su mensaje al completo. Decía que el sistema educativo buscaba mantener y propagar las mentiras viriles, es decir, ningunear a la mujer en la historia o en la sociedad. Y continuando con estos motivos, aparece Laura Mulvey, que en 1975 escribe su obra Visual Pleasure and Narrative Cinema, donde expone que el personaje principal suele ser un hombre y si aparece una mujer es para hacerla deseable o interesante para un hombre. Lo que no entendía esta mujer, al igual que muchas otras que luchaban por estas causas únicamente, es que el fin último de la manipulación no es dejar al hombre por encima de la mujer, es conseguir que el espectador, sea cual sea, sienta, y esto le lleve a un consumo o a la recepción de algún ideal menos explícito. Y en esta línea quiso crear una escuela de feministas, cineastas, para crear una película que transportaba el mensaje contrario, generando de esta manera una guerra de sexos y unos bodrios infumables.
Estas teorías, que llegaban a pasarse al lado contrario, tuvieron muchas críticas, más aún en una sociedad en la que el estado de bienestar comenzaba a llegar al culmen, por lo que en realidad las mujeres no tenían un motivo amplio de disputa. Esto sucumbió en un declive del feminismo radical en los años 80, desembocando en una serie de teorías dispares sin una conexión exacta entre ellas. Postfeminismo. Y así llegamos a la era del postfeminismo. Las mujeres comienzan a pensar si lo que quieren es realmente una lucha para conseguir una vida como la que comúnmente se asociaba a un hombre de éxito: trabajo, responsabilidad, opción de promoción dentro de la empresa. Y muchas mujeres no estaban de acuerdo. Quieren realmente poder decidir si quedarse en casa y criar a sus hijos, algo a lo que se le ha restado toda importancia, con el fin de que los niños se escolaricen primero y puedan ser bien influenciados desde temprana edad, o trabajar sin ser estigmatizadas o juzgadas. De esta forma el feminismo se fragmenta y surgen un sinfín de corrientes orientadas única y exclusivamente por los intereses particulares de cada grupo, olvidando que la libertad debe ser de grupo y generando por consiguiente una polarización y un enfrentamiento mayor entre sexos a partir de los años 90. Es en estos años cuando el feminismo se introduce en las instituciones supuestamente democráticas y genera pequeños cambios, porque realmente no hay nada más que cambiar en una sociedad occidental, y comienza la controversia. Así es que, como en muchas ocasiones no saben en qué gastar el dinero de los ministerios, se les ocurren ideas tan estúpidas como los premios al anuncio más machista del año, como el que ofrece Facua. Pero esto no es nuevo. La financiación y la coordinación de grupos feministas por intereses superiores surge en 1969, cuando la Fundación Ford crea un programa de estudios en la Universidad de San Diego enfocado al feminismo con el nombre de Women's Studies. Pero no solo eso, esta iniciativa tuvo también la financiación de la Fundación Rockefeller. Hoy en día siguen siendo las mismas fundaciones las que se encargan de promover una guerra de sexos. En esta última página recalcan el eslogan de que la Fundación Ford busca la igualdad en el mundo, pero donde lucha por la igualdad de la mujer es en el mundo occidental, y en muchas partes de África, donde el problema se encuentra en el agua potable, no se interviene la cantidad necesaria para crear desalinizadoras y abastecer a una población que dejaría de pasar hambre y sed. Eso es luchar por la igualdad. Y para finalizar, observad cuántas asociaciones feministas tenemos en España, un coladero de dinero público que utilizan para crear una especie de secta y agrupar una ideología que han hecho fuerte para recibir más votos por su parte. Estas feministas probablemente no quieran derrocar un sistema corrupto. Estas mujeres con poder votar a un partido de izquierdas tienen suficiente para calmar su moral. Sí.